Vamos a empezar porque creo que Dana se va a conectar un poquito más tarde. Miros también dijo que se iba a conectar un poco más tarde. Entonces, para no perder mucho tiempo. Oh, ya estamos a la mitad de este texto. Nos queda este capítulo que se llama Del yo en el análisis y su fin en el analista. Y el último capítulo, lo que el psicoanalista debe saber, ignorar lo que sabe. Y son dos capítulos que están enlazados. Recordemos lo que estábamos trabajando la última sesión con el capítulo anterior de la vía del psicoanalista a su mantenimiento considerado en su desviación. Más o menos como Lacan estaba haciendo una crítica como casi todo el tiempo. y, y en ese capítulo Lacan se plantea algo bien interesante. Espero que lo hayan podido leer. Bueno, Cristian dijo que no. Valeria, no sé si lo leíste. Valeria. Entonces, el capítulo del yo en el análisis y su fin en el analista plantea una crítica hacia el psicoanálisis de Anna Freud, así como el psicoanálisis de Michael Balint. Es decir, que ese texto entonces está muy cercano a lo que hemos trabajado en el seminario 1 y lo que se va a trabajar en el seminario 2, también como en el seminario 3. O sea, es un texto de los primeros años. Y no solamente eso, sino también hace una aportación a lo que sería un acontecimiento clínico, más o menos mm, como tomando ciertas notas de cómo se trabaja en psicoanálisis, haciendo diferencias con el psicoanálisis del yo. Eso es sumamente interesante. De entrada el título, del yo en análisis y de su fin en el analista. Como siempre, al menos en este escrito de Lacan, hemos estado dividiendo el título para encontrarle más color, ¿no? Más textura a lo que Lacan nos está queriendo decir. La verdad es un texto muy corto, pero que tiene muchas cosas que se pueden ir hablando. Y de igual manera es un texto un tanto enredado, ¿no? Porque de repente no se distingue en dónde está el fin de la crítica de Anna Freud y dónde empieza a hablar por él, en dónde está de acuerdo con Anna Freud, porque no todo es criticar la mala leche, sino en muchas ocasiones queda de acuerdo con ella, en dónde critica a Freud, en dónde está en desacuerdo con Freud. Bueno, es un texto complicado en ese sentido. El título del yo en análisis y de su fin en el analista lo podemos dividir al menos en dos. Del yo en análisis. Ahí nos podemos preguntar al menos dos cosas. ¿Qué es el yo? O sea, cuando dice del yo en análisis, ¿qué pregunta nos está respondiendo? A la pregunta de qué es el yo, en el texto no responde la pregunta de qué es el yo. Eso lo responde en el seminario 1, como ya lo hemos trabajado, la función yoica, al menos Lacan. Lo que Freud trabajaría después en 1910 y que mismo Lacan en ese texto dice que Freud entre 1910 y 1920 se dedica al estudio del yo. Pero ese no es el punto del texto. Entonces el texto no responde a la pregunta. Rubí dice, hoy no puedo entrar. Entonces el texto no responde a la pregunta ¿qué es el yo? La segunda pregunta que podríamos respondernos es cómo aparece en análisis en tanto clínica. Es decir, cómo aparece el yo como en la clínica analítica. ¿Qué es el yo del paciente, por ejemplo? Esa pregunta se responde medianamente. No es la totalidad de lo que está buscando Lacan, como de dónde está el yo del analizante, cómo lo podemos ubicar. Sí se llega a esbozar en cierta parte del texto, pero no es el tema principal del ensayo. Y la tercera pregunta, dije que al menos eran dos, pero se pueden hacer tres. La tercera pregunta es cómo aparece en análisis, o sea, el yo, pero en análisis en tanto la teoría.
esta pregunta sí no la responde muchísimo. Al hacer la crítica hacia los anafreudianos, hacia Balint, empieza a buscar ese yo que se utiliza en la teoría analítica. Por eso la primera parte del texto, del título, del yo en análisis, o sea, del yo, voy a hablar del yo en análisis, en tanto la teoría analítica. Que sí va a hablar de la técnica, sí va a hablar de la praxis de la clínica. No va a decir que es el yo, porque eso ya lo dijo en otro momento. Su texto es del yo en análisis en tanto teoría. Y luego continuamos. Y de su fin en el analista. ¿El fin de quién? El fin del yo. ¿El yo de qué? El yo en análisis de la teoría. Se está hablando del fin del yo. Acá podríamos hacernos otras preguntas. ¿A qué se refiere con fin? ¿A la finalidad como agente? ¿A su fin como corte? O sea, a la finalidad como agente aristotélico, o sea, ¿cuál es su finalidad del yo en análisis, que es el yo de la teoría? O al fin como un corte, o sea, ya, hasta acá, este es el fin del yo, ya a partir de mañana ya no hay yo, el yo existe en Freud. Los dos son válidos en cierto momento, los dos son muy válidos en cierta posición. En el analista, ahora, ¿cuál es el fin del yo en el analista? No los podemos interpretar de esta manera. El fin como finalidad. El fin como finalidad en el analista, ¿cuál sería? Y también el fin como cese, como corte en el analista, lo que va a trabajar en la segunda parte del texto. Eso es bien interesante porque tiene dos sentidos, como el significante puede significar dos cosas diferentes, porque no está explicado, pero en el texto explica por qué de su fin en el analista, en tanto como finalidad como agente, la finalidad de este mouse es mover el cursor de la computadora y pues nada, trabajar. Esa es su finalidad. Su fin va a ser cuando deje de funcionar, ¿no? Entonces, eso mismo opera para este yo. De su fin como finalidad en el analista, la finalidad del yo que opera en la teoría analítica en el analista, es decir, en la teoría del analista que va, se sienta en el diván y escucha a su paciente. Y de su fin como el corte del yo, es decir, que ya no hay yo a partir de ahora en el analista. Ojo, porque Lacan lo trabaja los dos, uno más que otro, pero bueno. Quiero ver si leí exactamente el mismo texto. Es que no llevé mi texto hoy a leerlo y lo leí en internet. Pero sí, están igual. Entonces tomé mis notas. Dice Lacan luego, que por estas posturas que está lanzando, por ese texto que está lanzando, puede encontrarse que los psicoanalistas se ofendan, que no les guste esta posición teórica que está tomando. Que se queden, bueno, ¿qué cosa es esa? Nosotros somos descendientes de Freud. Freud escribió en la tercera parte de su obra, 1910 hasta 1920 y un poquito más, sobre el yo, para que en su cuarta parte de la obra, del 20 hacia la muerte, el yo estuviera como un elemento muy sólido en su teoría. Porque Lacan tendría que ofender a los analistas haciéndoles ver las puntuaciones que está marcando con el yo. ¿Qué cosa está haciendo el analista con el yo? Las cosas y el discurso. Las cosas se forman a partir de un discurso. Eso es lo que te está diciendo Lacan. No es que la cosa exista y de ahí venga la letra a impregnarse de la naturaleza como lo piensa Lanel. Lanel piensa más o menos de esa forma. Primero está la cosa y luego las cosas de la
de la lingüística, la letra, viene y lo toma y de ahí hace descripciones de la naturaleza. Y eso que dan él son lacanianos, la nueva escuela lacaniana. Son rarísimos, dicen cosas bien raras. Hoy estaba escuchando a uno y me sacó de onda. Estudian totalmente diferente a nosotros, o sea, no se lo imaginan, o sea, es muy diferente. Es otra posición teórica, pero no es lacaniana, o sea, yerran al decir que son lacanianos, nueva escuela lacaniana, y no son lacanianos porque Lacan no parte del elemento físico hacia la letra, sino más bien de la letra hacia el físico. Que ya están ahí las cosas físicas, sí, pero están ahí en tanto hubo una letra antes que lo creara. Como, no sé, estas cápsulas. Tuvo que haber algo de la letra que las creara. No es que aparecieron las cápsulas y luego yo las lleno de palabras y las lleno de letras y las lleno de significados. Por eso las cosas y el discurso tienen una conexión. En tanto las cosas aparecen por el discurso. Es decir, las cosas tienen un contexto. Es un contexto lingüístico el que le da sentido a las cosas. De ahí Lacan empieza a analizar a Ferenczi. Ferenczi, de quien ya hemos hablado en algún otro momento, en Seminario 1, quien fue un analista muy cercano a Freud. Y también tiene muchas cosas que compartir con Lacan. O sea, Ferenczi es uno de los analistas que creo que fueron de los más adelantados de los alumnos de Freud. No estaba muy atrás. Dice cosas extrañas, claro. Acá Lacan lo que hace es puntuar las cosas extrañas que nota de Sádor Ferenczi y, y proponer cosas diferentes, ¿no? Porque finalmente a lo que intenta llegar Lacan es a una propuesta. ¿Por qué? Porque en Ferenczi, que es algo que no se ha quitado en los psicoanalistas, se pensaba que hay una comunicación de inconsciente a inconsciente, lo está diciendo en la primera página. Y Lacan lo dice de forma irónica. Si han prevalecido sobre la famosa frase comunicación de inconsciente a inconsciente, esa conveniencia ante las cuales Ferenczi no quiere que vengan de otro sitio sino del preconsciente. Ok, creo que no sabe conectar mi lava. No alcancé a leer el mensaje. Ok. Lo que está diciendo Ferenczi es que los inconscientes se están comunicando. O sea, llegas a un análisis, hay un paciente y hay un analista. Paciente tiene su inconsciente, analista tiene su propio inconsciente, pero analizante y analista hablan desde la conciencia. O sea, yo hablo y hablo y hablo y hablo, elijo mi material, digo lo que me viene a la mente, pero yo no soy consciente de lo que estoy diciendo. Debajo de mi conciencia, debajo de mis palabras, está el inconsciente que las dirige, y cuando mi analista escucha algo, no es que lo escuchó él conscientemente, es que lo escuchó el inconsciente. Entonces el inconsciente le dice como el diablito aquí caricaturescamente, ¿no? Oye, dile que tal, ¿no? O cuéntale este poema, o mira, puedes ocupar esas palabras y decirle esto o aquello. Entonces, la nota para Sador Ferenczi es que estos dos inconscientes se están comunicando, se están hablando, sin que los dueños del inconsciente, los individuos, por eso Lacan acá critica el individualismo, sin que los individuos estén conscientes de ello, aunque saben más o menos que están conscientes, que están inconscientes. Por eso dice Lacan aquí que no viene de otro sitio, sino de lo preconsciente. De donde viene esta comunicación inconsciente e inconsciente de la que tanto se ha hablado, es del preconsciente, no es del inconsciente. El problema aquí no es que se comunique del inconsciente a inconsciente, el problema aquí es que se regresa a una postura individualista. Yo tengo mi inconsciente, tú tienes tu inconsciente, y en algún punto los dos inconscientes se escuchan, porque nosotros como entes conscientes no podemos escucharlo, ellos sí se saben escuchar, el inconsciente escucha.
El inconsciente sabe, dirá mi analista anterior, el inconsciente sabe, y cuando sabe, habla, y cuando habla es porque ha escuchado. Ese es un problema muy grande. O sea, si lo... El perro chiquito hace mucho ruido. Si, si lo logran distinguir, el problema grande es que no sabemos en dónde está el inconsciente como tal. O sea, se dice que se están comunicando, que se agarran, que se abrazan, pero ahí no podemos obtener ninguna lógica. O sea, no hay una lógica eh, que seguramente Fernando Azcara te diría que yo estoy muy mal y discurso de amo y otras cosas porque estoy proponiendo una lógica de lo inconsciente. Si proponemos una lógica del inconsciente, es que ese inconsciente logra estructurarse como lenguaje. Si se logra estructurar como lenguaje, necesita su propia lógica. Que no sabemos si es la lógica clásica, la paraconsistente, no sé. Hay muchas lógicas. Entonces, el problema no es que se comunican de inconsciente a inconsciente, donde no habría lógica, sino es descubrir cuál es la lógica del inconsciente, que es muy diferente. Ahora que Lacan no propone al inconsciente como una comunicación, o sea, como que lo tengas adentro, tu inconsciente está hablando, bla, 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 y de repente acá el otro inconsciente lo escucha y cuando lo escucha le responde, ta, 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 ah, na, 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 na. O sea, este habla, este escucha, luego este habla, este escucha y este aprende. Y este enseña, porque es un inconsciente por supuesto, mucho más desarrollado, porque ya pasó 10 años en análisis, porque ya llegó al fin del análisis. De hecho, Lacan en esta clase también hace una mención irónica hacia el fin del análisis, como de, bueno, es que están un montón de años en análisis y ustedes piensan que por eso tienen desarrollado una escucha de inconsciente a inconsciente, cuando eso no es así. O sea, la lógica que se dan los analistas es de que estos dos inconscientes que están hablando y acá abajo hay dos personitas, estos están por acá arriba en el mundo de las ideas, este inconsciente poco preparado, que es el del paciente, se comunica con este inconsciente muy preparado, que es el del analista. Este escucha, este habla, este escucha y este se desarrolla, casi como si estuviera haciendo pesas, ¿no? Está haciendo pesas, está desarrollando, está poniendo muy fuerte y está aprendiendo del inconsciente de su analista. Lo que pasa es que Lacan propone que esto se da a niveles de preconsciente. Y esos niveles de preconsciente, donde se habla de inconsciente inconsciente, dice Lacan, bueno, eso puede ser parte de una contratransferencia. No tanto de que se estén hablando, sino parte de una contratransferencia. O sea, que el analista esté metiendo ya cosas. Cosa que también detectaba Ferenczi. O sea, Ferenczi no era ningún estúpido. O sea, sabía más o menos lo que estaba diciendo. Ferenczi, les digo, es uno de los alumnos más destacados de Freud. O sea, no era cualquier hijo de vecino que se le ocurriera cualquier cosa y lo dijera. Ferenczi incluso sabía que tenía lugar la contratransferencia en caso de esos movimientos preconscientes e inconscientes, de la comunicación inconsciente-inconsciente. Y es bien curioso porque hasta la fecha se sigue hablando de la comunicación inconsciente a inconsciente. Muchos analistas lo dicen. Hablen con algunos, van a ver cómo justamente la propuesta de la comunicación inconsciente-inconsciente está aún vigente. Y eso es bien, bien interesante, ¿no? Cómo sigue teniendo vigencia esa propuesta. Bueno, se sitúa al yo como una instancia principal rodeado de una vecindad que le da seguridad. Los mecanismos de defensa de Anna Freud. Estos mecanismos le dan seguridad al yo para que el yo se pueda sostener, para que el yo pueda seguir operando.
Y es bastante fuerte lo que se piensa, ¿no? Como si tiene todos estos mecanismos, habrá que utilizarlos a favor a favor del yo para defenderlo. Lo que les contaba en la clase de la última clase que tuvimos sobre los textos de Alfredo, sobre cuando GU expuso en Tampico y bueno, él propone una topología de la violencia donde se rompe la idea del huevo, del sujeto huevo, el individuo, porque eso es lo que piensa Ferenczi, eso es lo que piensa Ana Freud. El sujeto es un huevo y el sujeto tiene su inconsciente que se va a comunicar con el inconsciente del otro, pero los dos son unos huevitos. Si el huevito de B no escucha a huevito de A, entonces simplemente no se escucharon y ya, se separan, todo va bien. Ahora que si el huevito de B le responde mal al huevito de A, el huevito A puede generar una barrera, una defensa, lo que Ana Freud le llama defensa yoica, los mecanismos de defensa del yo. ¿Para qué? Para que no sufra de eso que huevito B le dijo, le comunicó. Entonces, genera su defensa y ya no le pasa nada. Lo que proponía GU es justamente lo inverso, es que no puede haber esa defensa porque el inconsciente o el sujeto está inmiscuido con el otro. Están los dos relacionados. No podemos pensar, al menos en psicoanálisis, en el genio solitario. No se puede. Como yo lo pensé, yo estoy solo en el mundo, yo hago las cosas solito. No se puede pensar en el genio, en el héroe solitario. Porque la relación del inconsciente no es que tú tengas un inconsciente por dentro, sino que el inconsciente es lenguaje. Entonces el lenguaje está ahí, antes de que estuviera el sujeto. Y el sujeto hace uso del lenguaje, no lo agarra. Más que hace uso, es usado por el lenguaje. No lo puede agarrar. Es usado por el lenguaje y el sujeto aparece. Por eso es que hay inconsciente. No es que lo tenga adentro de la amígdala, ¿no? O no me acuerdo dónde fue que este hombre del neuropsicoanálisis, me fue su nombre ahorita, que intenta encontrar el inconsciente en alguna parte del cerebro y encuentra en la zona de Broca algo que tiene que ver con Lacan, entonces hace ahí como unas mezclas ahí bien curiosas, pero para Lacan esa no es la idea. Para Lacan es que el inconsciente se da como una estructura lógica, matemática y formal, es decir, es abstracción. No es comunicación de entes. Lo que proponía algún otro colega en ese mismo espacio es, bueno, nosotros nos podemos defender de la violencia. Nos podemos defender de la violencia generando una red, generando una barrera, tomando decisiones. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque es el sistema de inconsciente lo que mueve la violencia del uno al otro. Al menos si nos ponemos en esta epistemología de Lacan, que es bastante dura. O sea, no hay comunicación de inconsciente a inconsciente, porque una comunicación de inconsciente a inconsciente propondría que habría una barrera entre sujetos. Entonces, ¿cómo opera el psicoanalista? Por eso está haciendo esto Lacan. Porque entonces uno se puede plantear, bueno, si me estás diciendo que yo no tengo mi inconsciente y que Juanito no tiene su inconsciente, entonces ¿cómo opero yo como psicoanalista? Porque a mí me han dicho que ser psicoanalista es transmitirle a mi analizante lo que él está pensando inconscientemente. Ojo, porque si hay algo de lógica en eso, me parece que es muy de sentido común pensar que evidentemente tú estás pensando esto en lo inconsciente, entonces yo te lo hago saber. Te lo hago saber, tú lo vas a pensar, todo va a pasar, lo harás consciente y te sentirás mucho mejor. La cosa es que no va tanto por ahí. O sea, no va tanto por hacerle saber al paciente que él tiene un inconsciente y está teniendo un pensamiento inconsciente, sino es encontrar en el texto del analizante, las letras que te lleven a lo inconsciente, pero no es exactamente al inconsciente de él. Claro que sí vas a ocupar el material que él te habla,
No, que mi mamá me pegaba cuando yo era niño, pero y lo usas, ¿no? O sea, lo usas dentro del texto, pero no es el objetivo. No es el objetivo hacer una reducción del sujeto a un ente que tiene algo adentro y que está pensándose. Ese es un conflicto epistemológico muy grande, si se dan cuenta. Lo que hace la gente de esta élite, porque si la bueno, es que estas son élites, es confundir al yo con el sujeto. El yo es una cosa, el sujeto es otra, el yo tiene que ver con una construcción imaginaria y el sujeto tiene que ver con toda esa construcción de lo inconsciente. ¿Por qué? Porque se llega a cierta posición de élite, lo dice en la página 327. Una posición de élite donde asombrosamente el analista se coloca por arriba del analizante y para el analista hay una verdad, una normalidad de lo inconsciente. Esto es lo que deberías pensar. Hay un orden, ¿no? Hay un orden para poder ordenar al yo y poderle darle fuerza, poderle dar volumen, poder darle eh, todo, ¿no? Potencia al yo y que de esa manera no se desfragmente, viva bien, viva tranquilo, que no le pase nada. Esa es la élite del psicoanálisis, al menos lo que sucedía con, este, con Lacan y los freudianos. Sí, bueno. Y esto nos va a llevar a pensar sobre la elasticidad del psicoanálisis, del psicoanalista. ¿Qué cosa es la elasticidad del psicoanalista? ¿Saber escuchar? Posiblemente. Pero más bien es eh, estar abierto al estudio para que de esa manera se puedan obtener todos los contextos posibles para darle una significación a un significante suelto. Eso llega a la metapsicología, porque de otra forma se corre el riesgo de caer en un amor-pasión, que al final de cuentas termina siendo un amor así, una posición narcisista del psicoanalista. Yo lo sé todo, o sea, yo te lo puedo decir, yo te puedo salvar. Lo que hacen muchos terapeutas, o sea, una de mis mejores amigas, ahorita lo vi, y tiene su publicidad en Facebook. Yo no estoy peleado con que la gente tenga publicidad en Facebook. La cosa es que hay que saber hacerla, porque no estás anunciando un negocio de donas, un negocio de gorras. No es un negocio para empezar. Y, y no está asimilado el contexto al que se está enfrentando. O sea, solamente se piensa en planes de negocio, en planes de dinero, como por el buen fin, mis terapias, tal, tal, tal. O sea, ahí hay algo que está del lado del amor-pasión y del amor a sí mismo. O sea, lo que yo quiero no es justamente escuchar a un analizante, a un paciente. Lo que yo quiero es vender mi producto y que tú me reconozcas como alguien que está vendiendo su producto. Eso es bien peligroso. O sea, incluso a mí se me hace un poco ilógico, si yo fuera paciente y estoy buscando a un terapeuta, se me haría un poco ilógico ir con alguien que no muestra como cierta seriedad, no sé, puede ser que sean muy serios, pero que no haya cierto semblante en el que se sepa que ese espacio no es un espacio en el que yo tengo un signo de dinero. Porque eso de poner que vamos a dar terapias a bajo costo por el buen fin, a mí se me hace muy peligroso. Una cosa es anunciar terapias a bajo costo
por otras razones y otra cosa es meterse al Buen Fin y decir, bueno, yo estoy dando terapias de por el Buen Fin. Ese es un problemota. Es un problemota porque te vuelve a colocar en el lugar de la élite del psicoanálisis y la elasticidad psicoanalítica no va, o sea, no entra. La elasticidad psicoanalítica es un término de Ferenczi, o sea, no es de Lacan, es de Ferenczi. Entonces, ahí Ferenczi, en ese término, que es el mismo término que le acuña un libro, propone cómo deben ser las posiciones psíquicas del analista para hacer que el análisis avance. Tiene que buscar un movimiento de la libido pendular, acciones intelectuales, o sea, la acción intelectual del analista es muy importante, pero también solicita que el analista debe desprenderse del narcisismo y del egoísmo, y básicamente de toda realidad general. ¿No? El analista no puede llegar al análisis con una realidad general. Esta es la realidad. Esto es lo que pasa, esto es lo que se dice, esto es lo que, etcétera, porque es peligroso para el analizante. Lo que propone Ferenczi es una higiene del analista. El problema es que la higiene del analista para Ferenczi es volver a análisis y estar un montón de años en análisis. Entre más tiempo estés, mejor analista vas a ser. Más la vas a librar, ¿no? Más bien te vas a sentir, etcétera. ¿Por qué? Porque vas a encontrarte con casos que son muy fuertes, entonces tú necesitas ir a tu análisis para soportar esas cosas horripilantes del análisis y no te consuman. Es que me mandaron un archivo y lo tuve que reenviar. Ya. La, la situación de la que está hablando Lacan es el orden de la subjetividad. El de cómo los sujetos se forman a partir del discurso y forman subjetividades o particularidades. Lacan le llega a llamar subjetividades particulares. Porque una cosa es la subjetividad, que cada quien hace lo que se le antoja, y la particularidad parte de lo universal. O sea, habría algo universal que es el lenguaje y se genera una partícula. Por eso la subjetividad particular es un buen término. No obstante, para los analistas, la situación ha sido partir del orden de lo subjetivo y que el analista empuje a partir de, de esta higiene del analista. O sea, yo estoy higiénico porque estoy yendo a análisis, a limpiarme. A partir de esta higiene, el analista empuje al analizante a que él también llegue a ese espacio. ¿Y qué es lo que se limpia en última instancia? El yo. El yo es el que se limpia, el yo es el que queda bonito, el yo es el que no le pasa nada. Y eso es un método seguro, pero también esto permite un mercado abierto. O sea, hay más pacientes, hay más clientes. Lo que se busca es una reducción del dolor de la ecuación personal, o sea, que tú dejes de sufrirle. Pero ese tú es un yo. O sea, no se busca inconsciente, me explico. No es como si quisiéramos llegar al fondo de la cosa, sino solucionar algo sumamente más superficial. ¿Cómo lo ven ellos? Como un arte de conducir a los hombres y a la historia natural del hombre y nos permite apreciar lo que con ellos se promete el autor de un método seguro y de un mercado abierto. O sea, hay que empujar a los hombres y hay que conducirlos.
Eso es muy peligroso. La subjetividad, el analista que está pensando en inconsciente inconsciente. Entonces, Lacan se da cuenta de algo, que los analistas no se están haciendo cargo de lo inconsciente, se están haciendo cargo del yo y de la personalidad. Entonces, la propuesta de Lacan, la ecuación que hace Lacan es, la personalidad es un síntoma extraño y tiene un fin. El análisis tendría un fin con el síntoma. Considerar, ¿cuál sería el fin? Considerar al sujeto como un síntoma también. O sea, ese sujeto que está sufriendo debajo de la personalidad es un síntoma, pero la personalidad en sí es un síntoma extraño, que no tiene mucho sentido. O sea, sí, nosotros le podemos dar un montón de sentido a nuestra personalidad, esto es nuestra persona, pero para Lacan es un término problemático. O sea, todo el mundo piensa con la persona, todo el mundo cree que existe la persona. Para Lacan es muy problemático el término de persona. Porque es un síntoma extraño. ¿Por qué extraño? Porque uno no reconoce su personalidad. Uno no la encuentra. Está perdida. Posteriormente se habla de Wilhelm Reich, quien él sí entra mucho con las estructuras de defensa. A los cuales les adjudica un lugar. O sea, las estructuras de defensa tienen un propósito: limitar los comportamientos de los instintos de muerte. O sea, hay que tener una defensa que limite los comportamientos de los instintos de muerte. Lo que dijo Wilhelm Reich, lo dijeron varios colegas aquel día, que les menciono. O sea, hay que generar un huevo para que esto malo del mundo no te afecte y tú labores en buen plan. Eso es un error. Es un error porque uno se olvida que ahí alrededor hay toda una inmixción de otredad y hay un lenguaje, hay un discurso, hay un texto. Ese es el gran error de Wilhelm Reich. Para Wilhelm Reich tendría entonces que haber un análisis del carácter, un análisis de la personalidad, que pueda explicar las situaciones superficiales del sujeto y a partir de ahí bajar hacia las profundas. Por eso él propone una personalidad eh, como un blasón, es decir, que pueda defender, llevar a la personalidad a la vía de la defensa y de la armadura, porque la personalidad va a defender a toda la estructura psíquica. Si el sujeto no tiene una buena personalidad, si el sujeto no está estructurado en su personalidad, se va a desmoronar, va a valer madre y no va a servir. La cosa es que Wilhelm Reich no se da cuenta que esa armadura, que la personalidad, tiene función de imaginario. La personalidad no es simbólica, ni tampoco es real, es imaginaria, se forma a partir de miradas, de espejos. Por eso cuando ustedes ven a alguien con alguna afectación en la personalidad, pueden empezar a cuestionarse cómo se dio el estadio del espejo, cómo estos movimientos especulares le proyectan a él una personalidad de la cual es su síntoma. O sea, su síntoma es su personalidad. No él es el síntoma, sino su síntoma es la personalidad. La personalidad está abajo. Esto es una relación narcisista del yo. O sea, quien genera una personalidad muy rígida y estructurada es que tiene una relación narcisista con el yo. Se identifica tremendamente con el yo. La reducción narcisista del yo evita la significación. Dice en la página 330.
Así el análisis del carácter solo puede fundar una concepción propiamente mistificadora del sujeto, por lo que se denuncia en él como una defensa si se le aplican sus propios principios. O sea, ¿cuál es el principio del análisis de Wilhelm Reich? Analizar la defensa del yo para modificarla, para hacer que el yo se haga más resistente a aquello que lo amedrenta y de lo cual se defiende. El problema es que el psicoanálisis tampoco ha ido muy lejos, ¿no? El psicoanálisis se ha quedado también con una marginalidad del sujeto, o sea, marginalizar al sujeto y al individuo, pero darle peso al individuo. Por eso hemos visto analistas que pueden hablar de normalidad, lo que veíamos en el tema con Alfredo Edelstein, como los analistas actualmente dicen, bueno, vamos a hablar de las nuevas teorías sexuales, de los memes que les pasé al grupo, ¿no? Como, vamos a hablar de la nueva teoría sexual trans y tenemos aquí a alguienes que nos van a hablar de la teoría trans y al final de cuentas son puros sujetos que nunca han estudiado nada de eso, que no saben nada de eso, pero lo hablan desde el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis plantea una relación narcisista del yo como analista con su saber que puede reproducir. Y eso mismo pasa en el análisis con sus pacientes. Y por eso el psicoanálisis no va muy lejos, porque termina por hacer una reducción al absurdo del sujeto al yo y al individuo. Como algo te afecta, seguramente que es el yo o el individuo. Pero empieza a plantearse Lacan, ¿de dónde sale toda esta posición? ¿De dónde sale que la teoría del yo esté en el centro? Y dice en la 331, la teoría del yo en el análisis sigue marcada por un desconocimiento de fondo si se descuida el periodo de su elaboración. O sea, un desconocimiento de fondo porque no están viendo en qué año fue planeada la teoría, solamente la están reproduciendo. Freud la estaba haciendo en 1910, o sea, no eran los mismos años que 1958. Habían pasado casi 50 años desde que Freud elabora sus textos de yo y entre que Lacan funda su grupo de estudio, su último grupo de estudio, o sea, y, y hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad han pasado casi 100 años, ¿no? De que Lacan escribió ese texto pasaron 50 y pico, casi 50, un poquito más a lo mejor, y está la dominación del narcisismo. Lo que encuentra Lacan es que el sujeto se encuentra en un deseo hegeliano, una lucha de amo y esclavo, donde hay un deseo de hacerse reconocer, por lo tanto, el sujeto muestra satisfacción hacia el otro, cosa que los analistas han confundido totalmente y han pensado que lo que tiene que hacer el sujeto es hacerse un huevito y generar una armadura, cuando no ven que esto que sucede como síntoma tiene que ver más que con un agente extraño a que con él mismo. Y ese deseo de hacerte reconocer en algún momento se puede hacer como una revolución perversa. Yo quiero hacerme reconocer, pero nunca nadie me reconoció, entonces me hago un perverso y cada vez que puedo me encuero en la calle, en el centro, para enseñar mis genitales y que el otro quede asombrado. Dice la 331 que hay una segunda relación narcisista. Hay una primera relación narcisista que es la que domina fácilmente al cuerpo, la que genera el cuerpo. Hay una segunda relación narcisista que es una ambivalencia y que genera la identidad con la persona perversa.
Y el perverso no es que esté desligado del otro o desligado del discurso, sino al contrario, está muy ligado al otro y al discurso. Porque uno puede pensar que el perverso, por ser perverso, no tiene que responder a las reglas que estamos planteando aquí, cuando también responde claramente a las reglas aquí planteadas, y de una forma aún más grotesca. El yo para Freud era de relaciones narcisistas. ¿Cómo se formaba el yo de Freud? Se formaba a base de identificaciones. No cambia mucho en Lacan, pero a Lacan no le interesa tanto el yo. Lacan genera el estadio, el espejo, las posiciones especulares, todo eso. No cambia mucho en Lacan en ese sentido. La cosa es que para Freud se vuelve un punto central. Se genera a partir de relaciones imaginarias narcisistas el objeto que yo quiero para mí. Entonces, como yo quiero ese objeto, me identifico con ese objeto, lo apropio, lo meto por dentro y me hago como él. Es una relación narcisista. Es lo que le llama fenómeno del amor-pasión, que Lacan lo observa en la imagen del yo ideal. O sea, me apasiono por eso, lo amo demasiado, lo necesito adentro. Entonces es la imagen del yo ideal, es lo que yo desearía para mí. Entonces me identifico con eso. Es narcisista, las identificaciones son narcisistas. El yo surge de una identificación narcisista. Los psicoanalistas lo saben y lo refuerzan. Y para Lacan eso estaría dentro de los estadios de la imagen. Yo soy yo a partir de una relación donde alguien me mira y me reconoce. Ahí surge la perversión, la denegación, lo que se habla en Freud. Y propone Lacan que el yo es el fruto de una imagen, pero también es fruto de la agresión. Es decir, el yo solamente surge a partir de la confrontación de esta imagen con el ojo y donde hay agresión. Esta agresión desgarra al sujeto totalizado. O sea, si en algún momento se hablaba de la S sin barradura es como el sujeto totalizado. Lo que hace la imagen, lo que hace el yo al generarse por las imágenes, es desgarrar al sujeto, trazarle una raya. Entonces, tenemos de dos. Reforzar el hecho de que el sujeto tenga un yo y vamos a reforzar el yo para que no se sienta incompleto, o buscar otra manera de sostener la incompletud. Porque también en el yo con la imagen se da la transferencia, el fenómeno de la transferencia, el fenómeno del amor, porque uno se siente incompleto. Pero eso solamente existe a partir de que hay una desgarradura en el sujeto, es decir, se desmorona la gestalt. Pero justo porque se desmorona la gestalt es que se da una discordancia motriz y el sujeto tiene que aprender a caminar, a hablar, a correr, porque de otra forma estaría completo. No se necesitaría nada más, seríamos unos gusanos ahí, seres larvosos, ¿no? Pero también en este fenómeno se da la transferencia y la resistencia. Para Lacan, para Melanie Klein, ese momento es muy importante. O sea, para Melanie Klein, el momento de la discordancia motriz, del desgarramiento del sujeto como uno, es importante porque a ella le importan solamente las imágenes especulares en tanto origen del yo, y que es un yo jubiloso, y hay que agradecerle, y hay que darle más a ese yo, hay que engordarlo. Dice Lacan en la 362. Es pues en el seno de las experiencias de prestancia
y de intimidación de los primeros años de su vida, prestancia de intimidación, está intimidado el niño, donde el individuo es introducido a ese espejismo de dominio, o sea, entra a un espejo de dominio de sus funciones físicas. Su cuerpo está dominado por alguien más, sus funciones están dominadas por alguien más, donde su subjetividad permanecerá escindida. Ahí se genera la partitura del yo, no puede hacerlo todo, no lo puede reconocer todo, resolver todo, necesita de alguien más siempre. Y cuya formación imaginaria, ingenuamente objetivada por los psicólogos, o sea, tú tienes una subjetividad, pero el psicólogo te dijo que no y que tienes que seguir líneas y parámetros, como función sintética del yo, esa es la función sintética, tienes que hacer tal, 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 tal para ser un buen estudiante, si no, no lo eres. Y te tienes que identificar con ese yo, esa es la función sintética. Muestra antes bien la condición que la abre a la dialéctica enajenante del amo y el esclavo. O sea, esta condición genera que el sujeto sea un esclavo del inconsciente y después intente ser un amo de otro más. Este posicionamiento donde se da la objetividad escindida tiene dos momentos. Un momento muy lacaniano, donde se sabe que uno está escindido, no lo puede todo, y el otro momento es más anafreudiano, postfreudiano, donde toma esa misma posición de la incompletitud para decir que lo que necesita el sujeto para estar completo es un funcionamiento naturalista. Sería solamente que sacaran mmm, se me fue la idea. Bueno, la función sintética del yo, que al final de cuentas es la función naturalista, nos lleva a creer que todo tiene un destino, que todo tiene un objetivo, que todo tiene un fin, que todo tiene un desarrollo anatómico. Eso lo dice por aquí en la página 332. Todo tiene un desarrollo anatómico que es la finalidad de las cosas. O sea, hombre con mujer, animales juntos. Por eso tienen que recurrir en muchos momentos a no solamente a la pulsión, tal como lo menciona Lacan, sino al instinto. Instinto de muerte, instinto de vida. Ah, ya me acuerdo que les iba a decir. Sería como mantener una arca de Noé y meter ahí hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, macho con hembra, parejitas de conejos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa es la función naturalista del yo, la que hay que defender. Ese es el instinto. Ese es el instinto que lleva al individuo como a representarse como una imagen delante de otro para mantener una subsistencia de una especie. Eso es Darwin. Darwin es muy influyente en Freud. La posición del yo es muy darwiniana. O sea, hay que evolucionarlo, hay que darle sentido, hay que darle peso. El aparato simbólico no importa tanto. Así el yo. En la página 333 dice, así el yo no es una vez más sino la mitad del sujeto. ¿Por qué? Porque nos podemos engolosinar pensando, como los analistas, que el yo es el sujeto. Vamos a decir que el yo es el sujeto porque es lo más evidente. La personalidad, lo que hablaba este hombre, Wilhelm Reich, ¿no? y Sanders Ferenczi, hablando de la personalidad y demás. Vamos a analizar el carácter, analizar la personalidad. Lacan está acá desmembrando para que veamos que esa posición de la personalidad del yo
como centro, es una posición naturalista y anatómica del hombre. Entonces, como el yo no es el sujeto, dice, así el yo no es una vez más sino la mitad de un sujeto. No, la mitad del sujeto. Un sujeto no dice, del sujeto. El yo no es una vez más sino la mitad del sujeto. Es una mitad. Y aún así es la que él pierde al encontrarla. El yo se pierde. El yo se pierde cuando uno lo encuentra. ¿Qué está diciendo Lacan? Que el yo es como el agua en las manos, ¿no? Entonces, lo tomas y se cae. O lo tomas y se evapora. Porque el yo está en constante movimiento. El yo no es un ser, como lo plantea Colette Soler, como lo plantea Miller, como lo plantea Jorge Alemán. Al yo como un ser. El yo está en movimiento y al encontrarlo se pierde. Continúo. Se comprende, pues, que se apegue a ella y que trate de retenerla en todo lo que parece reproducirla en sí misma o en el otro. O sea, que se intenta retener al yo, agarrarlo, sostenerlo, no dejarlo ir. ¿Por qué? Porque se te puede escapar. Entonces el fin de los analistas del yo es agarrarlo, retenerlo, sostenerlo y decir, este es el yo y empodéralo. Cuando Lacan lo que propone es que el sujeto, a diferencia del yo, si hay yo, Lacan nunca dice que no hay un yo, lo que quita es al yo del centro, o sea, el yo no es lo más importante, es más, el yo no se puede analizar, porque es móvil, está cambiándose. El sujeto, en cambio, que también tiene movimiento, se supone siempre en modo de relacionalidad con el otro. O sea, si hay un sujeto es porque hay una relación con el otro, con el significante, con el lenguaje. Más abajo dice, página 333. Así, para volver a la acción del análisis es siempre en el punto focal de lo imaginario. O sea, lo que hacen los analistas para volver al análisis es regresar a lo imaginario, en que produce esa imagen donde el sujeto tiene ingenuamente a concentrar su discurso desde el momento en que está liberado por la condición de la regla de toda amenaza de un no al lugar dirigido a él. Otra vez, lo más importante es en el punto focal de lo imaginario, o sea, la acción del análisis se basa en un punto focal de lo imaginario. Dijimos que el yo es imaginario, entonces ellos focalizan en lo imaginario, en que se produce esa imagen. O sea, la imagen es el yo, se está produciendo, donde el sujeto que no es el yo, tiende ingenuamente a concentrar su discurso. El sujeto concentra su discurso en el yo. Desde el momento en que está liberado por la condición de la regla de toda amenaza de un no al lugar dirigido a él. Esto lo tenemos que saber teóricamente. El sujeto dirige el mensaje al yo. Es curiosísimo porque desde ese momento quedamos escindidos. En alguna ocasión, por ejemplo, un analizante me dijo, ese es un muy buen ejemplo, me dijo que si sabía yo qué era lo interesante de analizarse. Y le dije que me contara. Le dije, no, pues cuéntame. Y me dijo, es que es como si yo agarrara a Panchita, la pusiera en una silla, se sentara Panchita y yo le cuestionara a Panchita. Sí, es como muy gráfico lo que ella dice. No sabía nada de teoría, pero justamente es lo que está planteando Lacan. El sujeto está escindido, es el sujeto que dirige al yo un mensaje. No es que el yo esté hablando como lo pensarían los freudianos, post-freudianos y ahora post-lacanianos también. No es que el sujeto esté, no es que el yo hable solo y por eso se pueda responsabilizar. Esto lo sabía Freud muy bien y la gente se le desvió. Bueno, también él ya se andaba desviando, pero la gente continuó por el desvío que Freud había marcado, que sería mejor situación.
Y el sujeto se dirige al yo en tanto es un otro. Ustedes podrían pensar, bueno, entonces es como si tuviera doble personalidad o cómo está la cosa, ¿no? No, no, porque la personalidad ya la anuló. Lacan ya anuló la cuestión de personalidad cuando está hablando de Wilhelm Reich y de Ferenczi, que no podemos pensar en la personalidad, sino que el sujeto es una entidad totalmente diferente a la del yo. El sujeto ingenuamente concentra su discurso en ese lugar imaginario. E ingenuamente los analistas piensan que ese lugar imaginario es el lugar del centro del analizante. Por eso lo empiezan a ver como un huevo. Sí, sí, sí lo logran ver, sí lo logro transmitir. Que ingenuamente hacemos lo mismo que hace el sujeto. El sujeto lo hace como mecanismo. El sujeto no está pensando. El analista, después de tantos estudios, piensa que el sujeto es el yo, un huevo que se puede defender y que tiene por dentro un inconsciente. Entonces, como tienes un inconsciente, tú puedes decidir si sacas o no sacas, si recibes o no recibes. Porque es el yo lo que está interesando. El sujeto dirige al yo un mensaje ingenuamente a esa entidad imaginaria. Un párrafo arriba dice, desmitificando el sentido de lo que la teoría llama identificaciones primarias, digamos que el sujeto impone siempre al otro en la diversidad radical de modos de relación. O sea, el sujeto impone siempre al otro. Esa es una identificación, donde el sujeto impone al otro. De ahí viene lo imaginario. No es que primero te identificas, luego generas el yo. No, Lacan lo está proponiendo a lo inverso. Está el sujeto que se impone al otro y de ahí viene una identificación primaria. Por eso podemos caerle al siguiente párrafo, donde es el sujeto el que se dirige al yo. Si el sujeto se impone al otro, el yo es un otro. De ahí empieza a plantear un cuestionamiento técnico a partir de esta teoría. El analista no es un sujeto. El analista es invisible. Voy a buscar tal cual porque no lo encuentro. El analista no es un sujeto, entonces. El analista es invisible al sujeto. Por eso dicen, no hay que responder. No hay que colocarse como cuerpo de ellos, porque lo imaginario tiene una función bien curiosa, que el cuerpo del otro se hace el cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, y lo hablamos en el seminario 1, no hablamos de este cuerpo físico, porque uno puede decir, bueno, es que el sujeto está formando su cuerpo, y uno se empieza a generar como ideas piagetanas. Las ideas piagetanas son un poquito más de sentido común de pensar. El niño genera un esquema y se genera un cuerpo, pero lo que hace es llenar de palabras este cuerpo, este. La cosa con Lacan es que dice que no el analista, si se coloca como sujeto, corre el riesgo a que en esta relación imaginaria donde el analista entraría, tú llegas y te colocas como sujeto ante tu analizante, entraría en una relación imaginaria, en imágenes. Ese no es el punto de Lacan. Entonces te puedes volver el cuerpo del analizante. Tú ejercer como el cuerpo, así como pasaba con Dora. Con Dora es el gran caso con el que se puede pensar la noción de cuerpo. Su cuerpo no era su carne, su cuerpo estaba en la señora K. Ese es el cuerpo de Dora. Es interesante, ¿no? Porque es un sentido totalmente antiintuitivo.
Por eso dice Lacan que no se responde a la demanda del analizante, porque eso te lleva a la relación especular y te conviertes en su cuerpo. Como mi analista me dijo esto, entonces lo voy a hacer, o hago cosas para matar al analista, ¿no? En la transferencia negativa. Pero no lo mato a él directamente, lo hago en mi cuerpo o en mi piel, pero mi piel es su piel, porque él tiene la mía, porque él resuelve. Lo que hacen los kleinianos es eso. Se colocan como el cuerpo del analizante, para que el analizante se identifique. Por eso salen bien locos los analizantes de ahí. A menos que haya una producción artificial, solamente ahí se puede responder a la demanda. Es que, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ayer me daban un ejemplo muy bueno de esto. Es que no sé si debería marcarle a Panchita este fin de semana. Yo quiero hacerlo. Hágalo. Punto. Es una producción artificial. ¿Por qué artificial? Porque ese es el discurso del analizante, no es del analista. Es que no sé, yo quisiera marcarle, pero hágalo. Y es bastante intenso, como el analizante dijo eso, pero de otra manera, y a partir de esta respuesta es una producción artificial. No es un ceder en la demanda. No es como cuando el analizante te dice, ¿usted qué opina? ¿Le hablo a Panchita? Y tú le respondes, hágalo. Ahí ya no es una producción artificial. Ahí sí ya hay una relación imaginaria, porque el analizante no te está diciendo si le quiere o no le quiere marcar a ella. Posteriormente nos va a hablar de el amor-pasión, que es esta pasionalidad, que no es la que debería estar en el análisis, porque eso nos llevaría al fracaso. Lleva al discurso analítico al fracaso, al silencio, a la carencia de respuestas. ¿Se dan cuenta que Lacan no está llegando al hecho de el analista tiene que ser totalmente muteado? Porque unos piensan así, que el analista es totalmente silencio, y acá Lacan lo que dice es que el fracaso analítico viene de ese amor-pasión que te lleva al silencio total. Lo que le pasó a Freud con Dora. Si el caso Dora fracasó, fue porque Freud se silenció, hubo carencia de respuesta, hubo carencia de significante, ¿es usted homosexual?, de señalar la homosexualidad a Dora, y por eso el caso se le vino abajo. Y eso es lo que hacen muchos analistas, lo dejan todo, no dicen nada. ¿Por qué? Porque se van con la primera. En lo primero, Lacan te dice, no hay que responder a menos que sea una producción artificial. Y luego te dice, el fracaso del discurso analítico es el amor-pasión. Y los analistas lo que entienden es no digas nada, porque si dices algo, estás pasionalmente amando a tu analizante. Entonces no digas nada y te callas, pero Lacan dice que justamente ese silencio surge del amor-pasión. ¿Por qué? Porque como no estoy diciendo nada es porque lo amo demasiado y prefiero evitarme broncas, como pasaba con Freud. Freud quería a Dora. Bueno, no la quería directamente, quería al padre que era amigo y etcétera. Entonces no le dijo cosas, porque temía perder la amistad del padre. Ese es el amor-pasión que le pone cortes a los análisis y que lleva a fracasos analíticos. Dice, pero sabe menos bien que lo que responde es menos importante en el asunto que el lugar desde donde responde. Sabe menos bien que lo que responde el analista es menos importante en el asunto que el lugar desde donde responde. El lugar desde donde responde es muy importante, porque está en el lugar de analista, no de sujeto, que es lo que se cuida bastante de ahí. Valeria, no vi tu mensaje, que tengo que moverla acá. El sujeto se impone al otro. El sujeto como entidad abstracta se impone al otro con minúscula.
No al otro con mayúscula, porque acá Lacan no nos está hablando del otro con mayúscula, nos está hablando del otro con minúscula en tanto relación de imaginario. El sujeto se impone porque el sujeto está colocado en el lugar del inconsciente. El sujeto es efecto del inconsciente. El sujeto es efecto del inconsciente. Al ser efecto del inconsciente se impone sobre el otro con minúscula. Ese otro con minúscula es el yo. Y el yo queda investido de todo lo del sujeto. Y por eso dice Lacan que ingenuamente el sujeto pone su verdad en esa entidad imaginaria que habla por él y esa entidad imaginaria es el yo. Al sujeto no lo conocemos. Al sujeto del inconsciente no se le puede conocer más que al yo. A eso se refiere. Y el efecto. El otro cita, pero ya se me fue donde lo dejé. Bueno, acá está. Y el efecto aquí no se mide tanto en los espejismos que producen como en la distancia que determinan de su relación con el objeto. El efecto del análisis no se mide tanto en los espejismos, o sea, en los imaginarios. Ahí no está el efecto del análisis, que producen como en la distancia, o sea, está en la distancia que determinan de su relación con el objeto. El efecto del análisis está en la distancia de la relación con el objeto. No es lo que piensan los anafreudianos, que el efecto del análisis estaría en los espejismos, en ver al yo fuerte. No, está en la distancia que determina la relación con el objeto. Por eso a veces un efecto analítico tiene forma de cosas que parecen que están mal para el sujeto. Ay, no sé por qué mi análisis parece que va muy mal. ¿Por qué? Porque empecé a producir, pero empecé a producir chueco. No estoy sintiéndome bien en el yo, sino estoy sintiendo, no sé, tristeza, ¿no? Empezó a dar tristeza después de mi análisis. Porque no va en el reforzamiento del yo, sino va en la relación con el objeto. Sí, pero ¿por qué sientes tristeza? No, porque a partir de ahora he decidido mandar a la mierda a mi expareja, que estuvo jodiendo 2 años, ¿no? Ah, es con la relación del objeto. O sea, no es al yo, es el sujeto el que está importando. Es el sujeto del inconsciente. Si nos dedicamos al yo, pues vamos a querer salvar la vida a todo el mundo. Todo el mundo te dice, es que yo me siento mal. ¿Y qué es lo que te hace mal? Que ya no puedo ver a mi exnovia. ¿Y qué pasó con tu exnovia? Pues me puso el cuerno 6 veces, pero yo la quiero ver. Ese es el yo. Ese es el yo que sostiene el discurso del sujeto. Y obviamente hay que movilizar eso, ¿no? Hay que generar un efecto de eso. Pero hay otra cuestión, que hay un efecto del yo del analista. El amor primario, lo que veíamos en el seminario 1, el primary love, que el analista se coloca como el primary love, como el amor primario, como el primer pecho, y ordena sobre la vida psíquica del analizante. Y nos dice en la 335, si la relación intersubjetiva, esa es casi una advertencia, si la relación intersubjetiva en el análisis se concibe en efecto como la de una dualidad, la dualidad es analista como sujeto o como persona, peor aún, con analizante como persona, y lo dice bien, la de una dualidad de individuos, no puede fundarse sino en la unidad de una dependencia vital perpetuada cuya idea ha venido a alterar la concepción freudiana de la neurosis.
sea, si te colocas como individuo, es decir, si tú vienes con el yo del analista a hablarle al yo del analizante porque supuestamente le tienes que salvar, se te va a convertir un análisis interminable, perpetuo, vital. No lo curas, no lo ayudas, no nada. Te vuelves como su amiguito, como el consejero. Esos nunca funcionan. Porque no va al sujeto. La interpretación no va al sujeto, va al yo. Y esa es un error que se comete mucho cuando uno inicia en el análisis, a analizar. Ir hacia el yo, porque me está hablando, porque eso me está hablando, el yo me está hablando, y es muy sencillo escuchar al yo. Por eso hay que tener muy en claro esto de dónde se formó el yo a partir de Lacan, que viene de esta relación de mensaje. O sea, el S, diagrama Z, ¿se acuerdan? S va hacia otro, y otro va hacia otro prima, y otro prima va hacia otro mayúscula. Y ahí está el yo. O sea, el sujeto dirige su mensaje al yo, y el yo genera una relación especular con el A prima, y el A prima tiene una relación con el otro mayúscula. Esa es la función del yo. Y si no tenemos esto en claro, que el sujeto está ahí antes que el yo, porque el sujeto está ahí antes que, no que todo, porque el sujeto está ahí por efecto del lenguaje, que el lenguaje sí está antes que todo, nos podemos perder, porque nos podemos quedar en esta relación imaginaria, en este muro imaginario. Este muro imaginario de A', lo que dirige es un mensaje sin fin. Y si nosotros nos quedamos ahí, interpretando el yo y el yo y el yo y el yo, es un análisis vital. Se convierte en una imagen de amo absoluto. Dice, página 336. Esta condición imaginaria no puede, sin embargo, realizarse sino en una ascesis que se afirma en el ser por una vía en la que todo objetivo será puesto cada vez más en estado de suspensión. Es una condición imaginaria que te lleva hacia un todo. Ese es un problema. Que te puede llevar al analizante a una regresión imaginaria, y que finalmente es a la subjetivación de la muerte. O sea, tienes que aguantarte con esto. Tienes que soportarlo, tienes que tolerarlo. Así es la vida, acéptalo. Ese es tu ser. Y finalmente, dice hasta el final, penúltimo párrafo del capítulo, la actitud del analista no podría, sin embargo, dejarse a la indeterminación de una libertad de indiferencia. O sea, la actitud del analista no puede dejarse a la indeterminación de una libertad. O sea, no puedes estar ahí como sea, a lo libre, a lo loco, como cabrita, lo primero que se me ocurre, la comunicación inconsciente-inconsciente. No es una libertad de indiferencia. Pero la consigna de uso de una neutralidad benevolente, la consigna, no le aporta una indicación suficiente. Sé benévolo, no es suficiente. Pues si subordina la benevolencia del analista al bien del sujeto, es decir, si te hace pendejo el analizante, no por ello le devuelve la disposición de su saber. Está clarísimo, no te vayas con el yo. No te vayas con el yo. O sea, sí, está bien que seas benévolo. Estás ahí para ser benévolo, no para ser un tirano, no para ser amo. Porque justo lo dice por acá, ¿no? El analista no está para colocarse en la posición de amo, aunque el analizante así lo crea, aunque el analizante así lo piense. No está allí para eso. El analista está para colocarse en una neutralidad, o sea, no importa si me dice cosas malas, cosas buenas, cosas tontas, cosas inteligentes, yo soy neutral. No importa que sea mi analista, mi analizante y dijo algo horroroso, o le hicieron algo horroroso, o él hizo algo horroroso, yo soy neutral, pero también soy benevolente.
No soy malo, no lo señalo, tú estás mal, tú estás loco, soy benevolente. Pero cuidado con eso porque si se subordina la benevolencia al bien del sujeto, a lo que tú crees que es el bien del sujeto, pues pierdes la neutralidad para empezar, piensas que hay un bien del sujeto, un bien en sí, no por ello le devuelve la disposición de su saber, ya no le estás devolviendo nada, ya no hay nada que devolverle, ya no se está haciendo la cosa, porque se subordinó. El analista quedó como un tonto. Por eso, su pregunta que nos lleva al último capítulo es: ¿qué debe saber en el análisis el analista? Nos quedamos aquí. ¿Qué tienen que decir? ¿Algo? Escucho. ¿Podrías poner un ejemplo de esto último que compartes de no subordinar la benevolencia? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, que si podrías poner un ejemplo de, o sea, no subordinar la benevolencia. Sí. Eh, por ejemplo, nos llega un paciente que ha sufrido muchísimo y desde el yo está diciendo ciertas cosas. No, yo he sufrido mucho, mi papá me pegaba cuando era niño, eh, me maltrataban demasiado y de repente salen cosas del inconsciente que nos hacen pensar y que podemos interpretar. Pero colocamos nuestra benevolencia, el espacio benevolente, a dar una interpretación que a este paciente vaya hacia su bien. Nosotros decimos, bueno, es que este hombre ha sufrido mucho. El bien que tiene él, su bien en sí sería dejar de sufrir, dejar de sentir que es una miseria ante sus papás. Pero resulta que la interpretación que te surge después de todos los nudos y signos por allí, iría hacia, no sé, hacia cuestionarlo sobre su lugar en la familia cuando tenía 6 años. Pero no hacemos eso y por su bien, por el bien que pensamos que es su bien, porque estamos escuchando al yo y no al sujeto, el bien del sujeto, pero es un sujeto supuesto, le decimos, es que tú no tuviste la culpa. O no te preocupes, fue tu papá el malo. A lo mejor en algún momento cabe esa interpretación, ¿no? Con algún otro o con el mismo, pero a lo mejor en esa sesión no. Y el analizante genera una especulación contigo. Se vuelve enteramente imaginaria la relación. Este güey me quiere. Entonces, si me quiere, yo también lo querré. Pero me quiere en un amor-pasión. O sea, está apasionado por mí. No me quiere ver muerto, no me quiere ver sufrir. Bueno, nadie quiere ver a su analizante sufrir ni muerto, ¿no? Pero eso está dentro de la concepción imaginaria, ¿sí? Y eso hace que el analista genere resistencia y se quede un análisis de por vida, donde el analizante ni se va porque no soluciona nada, porque nunca se produce su saber, ni el analista hace nada por producirlo. O sea, el saber del analizante queda forcluido por el significante del analista, porque el analista no escucha al sujeto, porque tiene miedo quizá de hacer una interpretación dirigida hacia el sujeto, sino escucha al yo. Querer mejorar al yo, querer reforzar al yo, es un problema grande epistemológicamente. No sé si queda claro más o menos el ejemplo.
Sí, gracias. ¿Algo más? Bueno, el día 18, o sea, el miércoles, tenemos la segunda reunión para los textos. Ya bueno, no estuvo Cristel y Valeria ese día, así que pues espero que puedan estar ese día para que se sigan comentando, se sigan hablando y discutiendo, ¿no? Porque ya tenemos que estar avanzando y hay que irle empezando a escribir un poquito. El texto ya saben, 5 o 6 cuartillas es suficiente. Pues bueno, nos vemos el miércoles.